Píldora, El Mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es la estrategia jurídica planteada por el gobierno de Colombia para hacer frente al fallo de La Haya. Nuestro hashtag es numeral inaplicable fallo. Bienvenidos. Vamos a seguir ejerciendo plena jurisdicción. Que ambos respetemos estas delimitaciones. A mí me eligieron para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Bueno, lo que ha habido en Colombia es una manipulación política de este fallo. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable. Para hablar de la estrategia jurídica presentada por el presidente Santos, aquí en el set de Canal Capital estamos con Andrés Molano, profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Instituto de Ciencia Política, Ricardo Abello, abogado internacionalista, también profesor del Rosario, y Carlos Arévalo, director o presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y profesor de La Sabana. Bienvenidos a los tres. Le voy a pedir a los televidentes que nos escriban, nos manden preguntas. Les propongo algo para comenzar el debate. Concentrémonos en la estrategia. Hablemos del pasado solamente cuando sea necesario para discutir la estrategia planteada, pero no nos concentremos en el pasado, si la defensa fue buena o mala. Hablemos de lo que sucedió con lo que presentó el presidente de la República. Le propongo lo mismo a los televidentes. Mándenos preguntas sobre la estrategia planteada. Presentemos entonces punto por punto la estrategia. Fueron 4 puntos y uno adicional planteado luego. Empecemos con el primero. Primero, decidimos que el fallo no es aplicable sin un tratado. El artículo 101 de nuestra Carta dice que los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrá modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. La Corte Constitucional, por su parte, ha dicho claramente que estos tratados, es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia, deben ser siempre aprobados por el Congreso. Como presidente, tengo la obligación de respetar este mandato de nuestra Constitución y lo que ha dicho la Corte Constitucional. Por eso, mi posición es clara y es firme. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, no es y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución. Ricardo, arrancamos con usted. Como quiera, Laura. ¿Qué quiere decir el concepto de inaplicabilidad en el derecho internacional? ¿Ha sido utilizado antes? Yo creo que lo que se está haciendo referencia es a unas dificultades que hay para implementar el fallo en su totalidad. Y en ese sentido creo que es indispensable, y al menos es lo que aparentemente muestra el presidente en su alocución, que deben llegar a unos acuerdos para que el fallo pueda ser aplicable. Esto sin desconocer una supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno en esos sistemas jurídicos que gobiernan a los diferentes estados hoy en día.
Yo creo que no tiene ningún contenido jurídico, es más un tema, es más un análisis político o un concepto político que quiere dar el gobierno, pero jurídicamente en realidad eso no tiene ninguna consecuencia. Cuando el gobierno dice que es inaplicable el fallo, pero que va a buscarlo, aplicarlo a través de un tratado, lo que está diciendo es, mire, yo soy consciente de que tengo unas obligaciones internacionales que tendré que buscar la forma de cumplir, y que en ese sentido creo que lo mejor para mi ciudadanía, lo mejor para los colombianos, lo mejor para los nicaragüenses es hacerlo a través de la vía de la negociación. Y yo creo que sí es un cambio radical en el lenguaje, claro, porque ve la negociación como una alternativa y ve la claro, negociación como una estrategia. pero no está, a ver, corríjame si me equivoco, no está haciendo creer de que los límites planteados por la Corte pueden ser transformados a través de esta vía de negociación. Que en realidad yo creo que eso es una vía viable, es decir, si las dos partes que decidieron llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, también de común acuerdo en el ejercicio de su soberanía, deciden pactar cuál va a ser el límite, y ese límite modifica lo establecido por el fallo. Sí se puede hacer. ¿Usted cree algo posible de que Nicaragua acepte la modificación del límite trazado por la Corte? No, yo creo que el punto de partida forzoso de cualquier aproximación con Nicaragua es indudablemente la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y habrá que diseñar una estrategia de negociación sobre esa base y no sobre la pretensión irreal de que vamos a entrar a discutir la delimitación como si el tal fallo no existiera. ¿No es verdad? Pero me parece que hay algo muy interesante que señalar ahí, y es que aunque el presidente habla del tratado, no pronuncia la palabra negociación. Y creo que ya de entrada este primer punto nos permite señalar que hay una deliberada ambigüedad en toda la estrategia, que consiste en transmitir un mensaje que aplaca a un sector de la opinión pública, llámese uribismo o cualquier otro nombre, que entiende lo que quiere entender, pero no se le está diciendo a la opinión pública las cosas como son. Es decir, el fallo es inaplicable porque voy a tener que aplicarlo, luego tendré que darme a la tarea de buscar su aplicabilidad. Y eso implica cumplir las obligaciones ante el derecho internacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que se manejan dos lenguajes, no se logran conciliar esos dos lenguajes, un lenguaje político y un lenguaje jurídico, y el gobierno en ese sentido parece ser contradictorio, porque si bien el presidente dice esto no se puede aplicar, por el otro lado la Cancillería dice, mire, de facto yo sí estoy cumpliendo con lo que me exige el fallo, porque si un pescador atraviesa lo que yo considero que era la frontera antes de que saliera el fallo, etcétera, yo lo dejo pescar y le permito que ejerza sus derechos en virtud de los derechos que tiene Nicaragua de zona económica exclusiva. Entonces yo creo que en últimas lo que está pasando es que jurídicamente estamos cumpliendo con el fallo. En otras palabras, el fallo es inaplicable, pero lo estamos aplicando, y lo estamos aplicando desde el 19 de noviembre. Lo que yo creo es que hay que unir el punto 1 y 2 de la locución, y en ese sentido lo que se está haciendo referencia es a que hay unas dificultades como consecuencia de que se sobreponen derechos en una misma zona. La zona económica exclusiva donde Nicaragua ejerce derechos económicos, con una zona contigua donde Colombia podría ejercer derechos administrativos, fiscales, aduaneros, de seguridad, migratorios. Entonces se requiere un acuerdo para poder aplicar el fallo con relación a esos diferentes derechos y cómo se van a aplicar esos derechos por cada uno de los estados en esa zona específica. ¿Y cómo coexisten esos dos yo les haría una pregunta, y perdón Laura eventualmente por usurpar el papel de quien hace preguntas en esta discusión, pero en lo sustancial el fallo requiere realmente la instrumentación de esos acuerdos a través del tratado para ser aplicable, o se trata más bien de unos aspectos importantes pero no tan principales como para hablar de la inaplicabilidad del fallo. Porque esa negociación permitiría en efecto regular, eventualmente sincronizar expectativas, establecer unas reglas de juego, evitar posibles conflictos en el futuro. Pero como tal, en lo esencial... Ojalá cerrar la controversia para que no hubiera más. Pero en lo esencial, el fallo sí requiere esa instrumentación. Puede que lo esencial no, es en lo colateral en lo que sí se necesita de pronto una delimitación y un acuerdo entre los dos países en los puntos como los que acaba de evidenciar Ricardo. Es decir, hay algunos temas que de pronto se quedan
para la negociación entre los países, o que deben ser sujetos de un acuerdo entre los dos países para poder ser aplicados en su totalidad. Pero en los temas básicos, en lo esencial, en lo que más se ha discutido, que puede ser el tema de la delimitación, en eso honestamente yo considero que no hay o no encuentro una justificación en la estrategia y en la locución presidencial que me permita decir definitivamente es que esto no se puede hacer así. Aquí hay una pregunta que también me he hecho yo, de Luis Fernando Osorno, que dice, si no había delimitación con Nicaragua, porque en efecto el meridiano 82 es considerado una línea de referencia por la Corte, más no un límite marítimo. Entonces, ¿por qué el presidente Santos habla de la modificación de límites y por ende del artículo 101? ¿Empiezo yo nuevamente? Sí. Empieza el que quiere, el que tenga la respuesta, porque algunas de estas no son fáciles. No, yo creo que lo relativo al 101, y empezaría poniendo el disclaimer para empezar, no soy constitucionalista, y partiendo de una base que hay una primacía del derecho internacional, pero que todas las normas internacionales de una forma u otra deben ser incorporadas en el derecho interno para su aplicabilidad, independientemente de la aplicabilidad internacional, una formalización en el derecho interno, y en ese sentido el 101 aparentemente sería una barrera. Sin embargo, la parte final del 101 hace referencia explícita al derecho internacional. Entonces, en ese orden de ideas, creería yo que haciendo una interpretación armónica del 101 con otros artículos que hacen referencia al derecho internacional, como el artículo 9, no se requeriría de una reforma constitucional. Y la decisión de la Corte en ningún momento es contraria al artículo 101. El artículo 101 hace una referencia expresa a San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Pero sin límites. Y ya. Y sin límites. Sin y límites. nunca hubo ninguna Y referencia constitucional al meridiano 82. Eso sigue siendo cierto hoy en día. Ahí no hay ninguna diferencia. Pero supongamos que fuera así. Supongamos que fuera así. Yo quisiera que me explicaran algo. El argumento tendría, digamos, el argumento es un argumento válido. Supongamos, por puro ejercicio, que el meridiano 82 sí hubiese sido incluido. Me pregunto yo, el artículo 10 de la Constitución de Honduras, y si me nos permiten, nos ponen aquí el artículo 10 de la Constitución de Honduras, por favor, desde producción, dice: pertenecen a Honduras los territorios situados en tierra firme dentro de sus límites territoriales, aguas interiores, islas, islotes y cayos, y nombra una cantidad de cayos y pertenece a Honduras serranilla. Podríamos hacer aquí una analogía y decir, entonces, ¿qué? O sea, ¿qué significa que la Constitución de Honduras tuviera a Serranillo? Si Honduras alegara exactamente lo mismo que alegó el presidente Santos. Ahí en cuanto a Honduras, lo que hay que decir es que hay un principio esencial en el derecho internacional que está contenido en el artículo 27 de la Convención de Viena y que establece que un Estado no puede alegar su derecho interno como una excusa para no cumplir con el derecho internacional, con sus obligaciones internacionales. Y en ese sentido también hay que recalcar que en el derecho internacional los acuerdos en cuanto a límites son acuerdos, digamos, son los acuerdos casi que uno podría decir de los más importantes que hay en el derecho internacional. ¿Por qué? Claro. El derecho internacional busca blindarlos de cualquier modificación, de cualquier cambio que pueda hacer un Estado unilateralmente, precisamente por la importancia y lo que eso generaría para la paz, la seguridad mundial, etc. Pero eso es un principio general de derecho, y yo me preguntaba si el presidente de Honduras podía pararse y hacer un argumento como el que nosotros escuchamos hace 2 días. Yo creo, Laura, que esto muestra que esa parte de ese primer punto de la estrategia, el relativo al recurso, a la constitucionalidad, al tema de la incorporación al derecho interno, que está conectado con ese punto que, según anunciaste, vamos a tratar al final del programa de la demanda,
interpuesta hoy por el Gobierno Nacional de la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional, ya nos permite señalar que de lo que se trata es de un ejercicio solemne de gimnasia jurídica absolutamente innecesario e inconducente. Es decir, se trata de un galimatías jurídico de la más clara estirpe santanderista para tratar de botarle la pelota eventualmente a la Corte Constitucional y pedirle que diga algo en estas circunstancias. Pero en ese sentido yo sí creo que en este momento lo que está buscando el gobierno son herramientas para tener una posición fuerte de negociación con Nicaragua. Y hay una dificultad clara en ese sentido y son los argumentos que está tomando el gobierno para poder sentarse a una negociación con Managua. Que yo creo que es importante, y yo creo que para no desordenar la línea que tú nos marcaste desde el principio, es esa unión o esa búsqueda de apoyo en la estrategia colombiana de los países vecinos con los que claramente Nicaragua ha tenido un problema. El caso de Costa Rica, el caso de Panamá, el caso de Jamaica. Llama la atención que dentro de ese grupo no esté Honduras, por ejemplo. Que también recuerden ustedes que Honduras y Nicaragua ya tuvieron un caso ante la Corte Internacional de Justicia en donde salió desfavorecido también Honduras. Y donde murió por sustracción de materia al tratado con Colombia. Además, La Corte regañó a Honduras por querer recuperar en el proceso entre Nicaragua y Colombia claro, y no le lo que había perdido en el proceso directo entre Nicaragua y Honduras. Y no le permitió participar. Ya volvemos a eso, porque lo interesante de eso es que habló el canciller de Panamá hoy y aclaró algo importante. La alianza con Colombia es para pretensiones futuras, no es contra el fallo. Les propongo algo, veamos el segundo punto de la estrategia, nos vamos a una pausa y durante la pausa mandan las preguntas. Segundo, consolidamos nuestro archipiélago a través de la declaración de una zona contigua integral, con base en las leyes colombianas y teniendo en cuenta los principios claros del derecho internacional. Por medio de este decreto, establecemos los derechos de jurisdicción y control que nos reconoce el derecho internacional sobre dichas zonas. Y declaramos la existencia de una zona contigua integral a través de la cual unimos las zonas contiguas de todas nuestras islas y cayos en el Mar Caribe occidental. Seguimos en Canal Capital con Andrés Molano, Ricardo Abello y Carlos Arévalo hablando de la estrategia jurídica. Nuestro hashtag numeral inaplicable fallo. Sigamos con el segundo punto, la creación de las zonas contiguas. Quizás lo importante sería empezar explicando qué es una zona contigua. Es una zona contigua, son 24 millas náuticas contadas desde la línea base o 12 millas náuticas contadas desde el mar territorial, donde el Estado no ejerce plena soberanía, sino que el Estado, distinto a lo que pasa con el mar territorial, sino que el Estado lo que hace es adoptar una serie de medidas aduaneras, migratorias, de interdicción y de seguridad, precisamente para proteger su mar territorial. ¿Nos podrían poner entonces en pantalla el mapa que presentó el presidente de la República hace unos poquitos días? Esta zona contigua no deja muy claro el presidente si eso es lo que en efecto tienen pensado hacer. No es muy clara porque inicialmente lo que dice el presidente es confuso porque dice, ahí yo ejerzo plena soberanía, plena jurisdicción y control, es el término que utiliza el presidente, y después se aclara más adelante lo que es la zona contigua. Entonces yo creo que ahí se tiene que leer como basado en derecho lo que es la zona contigua y entender que ahí lo que se puede ejercer es las 4 medidas de las que ya hablamos. Las 4 medidas. Y se puede sobreponer, porque ahí vemos pedazos de la zona contigua. Primero, que en teoría desenclava los cayos enclavados y que se sobrepasa el meridiano 82, se va al oeste del meridiano 82. Entonces, se puede sobreponer la zona contigua
a una zona económica exclusiva de otro país? Lo primero que yo creo que hay que decir es que la zona contigua es un derecho que tienen todos los estados otorgado por el derecho internacional, es una costumbre internacional, independientemente de que haya un decreto o no haya un decreto. Es más, la Ley 10 del 78 establece que se deben fijar esos espacios marítimos por parte de Colombia. Lo otro que hay que decir es que efectivamente puede haber una superposición de derechos en una misma área, y en este sentido el Tribunal del Mar ya ha aceptado que haya superposición de derechos entre plataforma continental y zona económica exclusiva en el caso de Bangladesh-Myanmar, y no veo por qué en este caso no se pueden dar ese ejercicio de dos derechos distintos en un mismo espacio marítimo. Porque son derechos que no se oponen, pueden coexistir. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Si me pone entonces en pantalla el mapa presentado por Colombia el 4 de mayo de 2012 en audiencia ante la Corte. Lo que tienen en pantalla es el mapa presentado por Colombia sobre las zonas contiguas. A partir del 27 de abril, en una serie de audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia, Colombia pide que se le reconozcan las 12 millas a partir del mar territorial. Y sin embargo, ese mapa de zonas contiguas, mar territorial y zona contigua presentado por Colombia, no es aceptado por la Corte. Mi pregunta para ustedes, los abogados aquí en el set, es si Colombia hizo el argumento explícito de zona contigua ante los magistrados de la Corte y el fallo no se los reconoce, ¿podríamos decir que el decreto que crea las zonas contiguas está violando el fallo? No, yo creería que no, porque lo que sucede es que hay un derecho que prima sobre la zona contigua, que es el de zona económica exclusiva, lo que no quiere decir que no haya un derecho de los estados ribereños de ejercer unos derechos específicos, que fue los que ya mencionó Carlos y que ya había mencionado anteriormente, con relación a la zona contigua. Y en ese sentido es un derecho otorgado por la Convemar, que es norma consuetudinaria, y en ese orden de ideas... Convemar, que no hemos... a ver, pero por eso consuetudinaria. Pero aclaremos, para Convemar, diga las cosas, Convención del Mar, Convención del Derecho del Mar de 1982, único país latinoamericano que no ha ratificado es Colombia, justamente por las razones que vamos a explicar muy pronto. ¿Están todos de acuerdo que no hay dificultades con esto? Yo creo que hay que aclarar que está en la Convemar porque es una costumbre internacional, y de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la costumbre es una fuente de derecho internacional, y en ese sentido, independientemente de que esté en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 o no, es vinculante para Colombia, y en ese sentido Colombia también puede ejercer ese derecho. Es también en la Convemar en donde se establece que el mar territorial es de 12 millas náuticas. Y nosotros ejercemos y solicitamos y tenemos en nuestros mapas 12 millas náuticas de mar territorial, así no hagamos parte de la Convemar. Sí. No, lo único que quería decir es, claro, jurídicamente y en la teoría no hay ningún problema con la coexistencia. ¿Dónde está la dificultad? Ya en la práctica. Cuando eso se vaya a poner en práctica, sí los estados deben ser muy cuidadosos de que el ejercicio de unos derechos no vayan a oponerse de un estado, no vayan a oponerse con el ejercicio de los derechos del otro estado. Y eso sí es lo que puede pasar en la práctica. Es decir, que de pronto, por el ejercicio que haga en su zona contigua, de los derechos que tiene en la zona contigua Colombia, pueda llegar de alguna forma a vulnerar los derechos que tiene Nicaragua por la zona económica exclusiva. Eso es lo que tendrá que vigilarse. Sí, yo precisamente quería insistir en el punto de que a pesar de la compatibilidad jurídica que pueda haber entre esta decisión de crear esta zona contigua integral y el fallo de la Corte, y a pesar de que eso pueda tener sentido como parte de una estrategia hacia el futuro, en tanto que afirma unos derechos de entrada
para el momento en el que vayamos a negociar con Nicaragua, de tal manera que no empecemos tampoco nosotros sobre el vacío. Sin embargo, sí abre una especie de caja de Pandora en el interregno, mientras no estén resueltas las cosas con Nicaragua, que podría ser fuente de conflictos, de tensiones y generar episodios que pudieran ser interpretados de alguna forma como incumplimiento del fallo o escalarse en crisis mayores con consecuencias, por supuesto, para los intereses de Colombia. De acuerdo. Ahora, lo que sí es atípico en el derecho internacional es el apellido. La zona contigua, el integral. Integral. El integral, es decir, esa integración de todas las zonas contiguas de los distintos cayos, incluso llegando hasta los que tienen una distancia que inicialmente sobrepasa las 24 millas, eso es lo que sí es atípico. Digamos, no hay un escenario, o no sé si de pronto Andrés o Ricardo lo conozcan, pero no hay un escenario en el que eso se haya presentado de esa forma. De hecho, la Convención de Derecho del Mar le reconoce incluso a los estados archipelágicos estos derechos también, pero nunca menciona la integralidad que puede tener, digamos, que puede tener este concepto. Más allá de... Pues, y se trata además de estados archipelágicos. Estados archipelágicos, sí, que es un escenario y de aguas distinto, archipelágicas. porque sus líneas base... Bueno, vamos al tercer punto de la estrategia, el tema del Sea Flower. Tercero, avanzamos en la protección ambiental y social de la reserva Sea Flower. Nicaragua pretendió que la UNESCO le reconociera mayores derechos sobre la reserva. Colombia se opuso y celebramos el reciente pronunciamiento de este organismo en el sentido de que no le corresponde intervenir en desacuerdo entre naciones en contra de lo que había pedido Nicaragua. En el plano interno, he impartido instrucciones para que avancemos con toda determinación en las labores de protección ambiental y social con el fin de prevenir cualquier afectación o daño a nuestros pescadores y a las aguas vecinas al archipiélago. ¿Cuál es la apuesta aquí? ¿Cuál es la apuesta? Negociar con puntos comunes, yo creo que es la apuesta. Esa es la apuesta, encontrar puntos comunes que hacen, digamos, que le interesan a Nicaragua, que le interesan a Colombia, pero que le interesan a la comunidad internacional. ¿Qué le interesa a Nicaragua? ¿Qué le interesa a Colombia? La protección de los pescadores, un punto común. ¿Qué le interesa a la comunidad internacional, además de que sea de interés binacional? El medio ambiente y lo que significa la Reserva Marítima del Sea Flower. Entonces, encontrar puntos comunes donde se abra espacio para una negociación que arranque por ahí. Pero si Colombia procede, digamos, sola ante la UNESCO, ¿podría proceder sola? ¿O eso obstaculizaría mucho más la negociación con Nicaragua después? Si procede sola, ¿hacia qué? ¿Hacia la declaración las declaraciones de patrimonio de la humanidad? No, porque igual la Reserva Marítima del Sea Flower, por su contenido medioambiental, digamos, por la importancia que tiene para el medio ambiente, es un tema que ya, en mi opinión, sale de la esfera de los dos países y pasa a ser un tema regional, pasa a ser un tema de interés regional e incluso mundial. Nadie va a permitir que dos países acuerden actuar en contra de algo que es importante para la humanidad y para las generaciones futuras. Bueno, ¿pero les parece conveniente que Colombia avance sola? Yo creo que a lo largo de todo este proceso del escenario posfallo sí ha habido un discurso, y yo creo que es un discurso que no debería ser subestimado, en el que Colombia ha intentado erigirse como única garante confiable de una serie de asuntos en esa zona del Caribe Occidental. Colombia ha dado a entender que solo Colombia sería capaz de preservar Sea Flower, que Nicaragua no está dispuesta a proteger. Vienen los temas de seguridad. O sea, el tema del narcotráfico, si recuerdo bien, fue un punto muy importante de la defensa colombiana. Y yo creo que ese discurso
discurso es tremendamente nocivo. Muchos de los ecosistemas y de las reservas a nivel mundial están distribuidos bajo jurisdicciones de estados diferentes. Para poner un ejemplo monumental, la Amazonía. Es decir, sería absurdo pensar que un estado reclamara toda la Amazonía con el argumento de que tiene que haber una unidad jurisdiccional sobre esa área para poder asegurar su preservación. Y ese elemento, aunque es un elemento esencialmente discursivo, repito, no debería ser subestimado porque los discursos tienen un impacto importante luego en procesos de negociación, tienen un impacto importante en la opinión pública, en las expectativas de las comunidades que se ven directamente implicadas en ese discurso, y luego cuando pasemos de los discursos a las realidades vamos a tener que lidiar con unos costos políticos relacionados con esa imagen producida a través de esa insistencia en que solo Colombia puede hacer estas cosas. Yo creo que al respecto hay que dividir la locución del presidente en dos partes. Una, cuando hace referencia al pronunciamiento de la UNESCO con relación a la solicitud nicaragüense, y otra lo que es la protección del Sea Flower en sí mismo. Con relación a la primera, lo que está diciendo es la UNESCO, lo que contesta la UNESCO es: yo no me meto en temas de jurisdicción marítima en donde hay un conflicto entre dos estados, y por eso no acepta la solicitud de la UNESCO. Con relación a la protección misma del Sea Flower, creo yo que como ya lo mencionaban ustedes, ese no es un tema ni de Colombia ni de Nicaragua, es un tema de la comunidad internacional de estados en su conjunto que deben proteger esa zona, independientemente de quién esté. Y por eso creo yo que las eventuales exploraciones y explotaciones petroleras de cualquiera de los dos estados no deben estar ni siquiera cerca del Sea Flower, porque cualquier accidente que ocurra en esas exploraciones o explotaciones va a afectar el Sea Flower. Entonces tiene que haber una distancia razonable para poder protegerlo de esos eventuales accidentes. Y habrá que hacer unos análisis de impacto medioambiental cada vez, digamos, habrá que ser muy exigente en eso, de nuevo, no por un tema de que sea Colombia o sea Nicaragua el que lo exija, sino por un tema de comunidad internacional con las empresas petroleras que tengan la intención de explorar y explotar ahí recursos naturales. Y de cara al futuro, entonces, en ese tratado, que será mucho más que un tratado de delimitación o de aplicación del fallo, habrá un capítulo ecológico muy importante, sin el cual todo acuerdo con el que se llegue a Nicaragua quedará cojo y habrá espacio para el futuro para mayores controversias. Haciendo una apuesta a futuro, yo creo que en realidad va a ser de todo menos un tratado de delimitación marítima. Totalmente de acuerdo. Va a ser más, es un tratado que va a exponer otro tipo de asuntos, otros derechos, otra materialización. Y va a tratar de mitigar los efectos sobre la vida diaria de los sanandresanos, ¿verdad? Exactamente. Les propongo que miremos los dos últimos puntos de la estrategia, porque la mayoría de las preguntas están concentradas ahí. El último punto de la locución presidencial tuvo que ver con el expansionismo de Nicaragua. Cuarto, frenamos las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que juntas se extienden desde San Andrés hasta Cartagena. Sabemos que ese país piensa pedir a la Corte Internacional de Justicia que le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del archipiélago de San Andrés, tal y como ya lo hizo durante el proceso que llevó al fallo. Esta pretensión buscaría privarnos de recursos que son nuestros y es tan absurda que extendería la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan solo unas 100 millas de la costa de Cartagena. Esto es completamente inaceptable y quiero que quede absolutamente claro, no lo vamos a permitir de ninguna manera, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia. Colombia está enfrentando y va a enfrentar esas pretensiones expansionistas con toda la determinación y el rigor que se requieren. Bueno, ¿les parece si arrancamos? Yo creo que ya a esta altura la mayoría de los colombianos deben saber lo que significa plataforma continental extendida, pero insistamos
Aclaremos, Ricardo, ¿qué es la plataforma continental extendida? Yo a mis estudiantes siempre les pongo como ejemplo entre la diferencia entre zona económica exclusiva y plataforma continental, con un ejemplo en que les digo que la mantarraya duerme en plataforma continental y cuando se despierta y empieza a nadar está en zona económica exclusiva. Ese derecho lo tienen los estados hasta las 200 millas náuticas. Sin embargo, por cuestiones de la geografía submarina, hay plataformas continentales que son muy cortas y otras plataformas continentales que son más largas. La plataforma continental es la prolongación de la tierra debajo del mar hasta que se llega al margen continental, el momento en que cae a las profundidades, y se supone que hasta ahí llega esa plataforma continental. Pero cuando es muy corta, se puede extender hasta las 200 millas náuticas. Le vamos a pedir que nos pongan el mapa de la plataforma continental nicaragüense y hasta dónde llega la plataforma continental nicaragüense. Entonces la pregunta es, miren hasta dónde llega la plataforma de Nicaragua, se extiende prácticamente hasta enfrente de las costas colombianas. ¿Esa es la pretensión Esa es la pretensión. o el concepto geográfico? Ese es el concepto geográfico. O sea, geográficamente llega hasta Geográficamente llega hasta ahí. Hay que aclarar ese punto. Ese es el concepto geográfico, o sea, lo que supuestamente han presentado ante la Comisión de Límites de la Plataforma del Mar. La pregunta entonces es, si la Convención del Mar en principio les da derecho a los países que tienen plataformas geográficas extendidas, ¿es absolutamente absurdo el reclamo nicaragüense? Sí. ¿Por qué? Porque independientemente que sea ancha o sea corta, aquí estamos frente a dos costas que se enfrentan y esos derechos excepcionales de plataforma continental extendida no pueden ir a afectar los derechos de los demás estados hasta sus 200 millas náuticas, hasta donde también los otros estados tienen derecho. Claro, porque eso sería trágico, terminaría de enclavar las islas. No, y es que eso es precisamente lo que buscaba el cambio que se hizo de pasar de un concepto geográfico a un concepto jurídico, y es hablar de 200 millas náuticas y excepcionalmente, sobre todo cuando nos estemos enfrentando a estado contra mar abierto, podremos hablar de unas 350 millas náuticas, pero es muy difícil y casi que inadmisible una reclamación en donde se pide a una plataforma continental extendida que perjudique los derechos de otro estado. En particular cuando no afecta solamente a los colombianos, ¿verdad? Afecta a los costarricenses. A Jamaica. Sería hasta Jamaica, ¿verdad? Afectaría parte de la zona de régimen común. Entonces, aquí hay varias preguntas, entonces voy a empezar a hacerle las preguntas. Andrés Osorio les manda preguntar qué efecto esta alianza entre Colombia, Panamá, Costa Rica y Jamaica, ¿qué efecto tendría en términos de costo para Colombia? Bueno, Laura, lo que hay que señalar es que primero Colombia parece estar apostando por una estrategia que podríamos llamar de toconí, de todos contra Nicaragua, capitalizando de alguna manera un descontento bastante justificado, entre otras cosas, en varios casos que hay en Centroamérica, por la manera en la que Nicaragua ha venido consolidando su dominio territorial, utilizando en algunos casos herramientas del derecho internacional y en otros pues unas pretensiones absolutamente estrafalarias. Hay que decirlo todo con su nombre. Entonces Colombia parece querer apalancarse y capitalizar ese momento contra Nicaragua, pero toda estrategia de esa naturaleza tiene costos a largo plazo. En primer lugar, los intereses no son absolutamente convergentes. Nuestros límites marítimos con Costa Rica, por ejemplo, no están definidos. Tenemos un tratado, que es el Fernández-Facio, que Costa Rica nunca ratificó y que por lo tanto carece de existencia jurídica. Luego, tarde o temprano tendremos que revisar el asunto con Costa Rica y ahí cada país tirará para su lado y tiene sus propios intereses. Entonces, tiene sentido preguntarse, al menos como ejercicio de análisis político y como análisis de política exterior, hasta qué punto en la búsqueda de esos
apoyos para frenar o enfrentar a Nicaragua, ¿podría Colombia estar arriesgando hacia el futuro sus posibilidades de negociación y de asegurar derechos frente a países que son socios, por ejemplo, para el tema de plataforma continental, como recordaste tú que lo señaló hoy el canciller de Panamá, pero que no lo son necesariamente para la definición de los derechos de unos y otros en esas zonas del Caribe? Yo estoy de acuerdo con eso y ahí también resalto esa preocupación y sobre todo en el tema de plataforma continental. ¿Por qué? Porque el escenario normal en el derecho internacional es que el tema de la plataforma continental sea producto de un acuerdo entre varios países. Lo vimos en la plataforma continental del norte, un acuerdo entre Alemania, Dinamarca, Holanda, etc. Por dar un golpe de opinión política, buscando el apoyo de estos países, jurídicamente podemos terminar cediendo derechos que tenemos de una plataforma continental o de un dominio sobre cierto mar territorial para que estemos en una posición más favorable frente a Nicaragua. Me parece que ese es un riesgo muy grande. Si bien es cierto que unidos tenemos más beneficios negociando con Nicaragua, esa negociación debe tener en cuenta también los intereses en la práctica del Estado colombiano. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy prudentes. Bueno, Julio Chaparro les manda a preguntar qué tan fuerte puede ser la carta que se planea entregar al secretario general de la ONU. Y yo le agregaría la pregunta, ¿y qué puede hacer el secretario general de la ONU? ¿Qué trámite le daría? A la ministra Holguín le preguntaron si era una nota de protesta y ella de forma clara dijo que no, que era simplemente una nota en la que manifestaban su inconformidad con relación a ciertas manifestaciones hechas por el gobierno nicaragüense, y en ese sentido creo yo que es una nota que simplemente es eso, demostrar una inconformidad frente a unas declaraciones hechas por el gobierno nicaragüense y no irá más allá de eso. O sea, Ban Ki-moon dirá acuso recibo. Acuso recibo. Sí, ya. Roberto Cajamarca les pregunta si la estrategia jurídica podría crear un hecho nuevo que diera lugar a la revisión. ¿Ven algo así? No. En principio no. En principio no. Pero hay aquí una caja de Pandora. Ya la Cancillería lleva 10 meses intentando encontrar eso. Y todavía... Y es evidente por la lectura que da de la estrategia del presidente que no lo puede encontrar. Si no, sería lo primero que diría en su estrategia jurídica. Tenemos un hecho nuevo, o ya sea un hecho nuevo que surgió o un hecho que no conoció la Corte, que era importante conocer. Y aquí está, y vamos a solicitar la revisión del fallo. Pero además, ese hecho nuevo tiene que ser de tal magnitud que de haber sido conocido durante el proceso, la Corte hubiera fallado de una forma distinta. Ahora, una cosa es que exista el hecho nuevo y otra que de pronto alguien se lo invente, es decir, sí, en este juego político en el que estamos, todo es posible. Pero y sobre todo que la Corte reconozca ese valor, por supuesto, esto sí es tan novedoso ya que es otra cosa, ¿no? Yo creo que lo que puede pasar es más bien una aclaración conjunta entre Nicaragua y Colombia, que se le solicite a la Corte de cómo se van a ejercer los derechos de zona contigua y zona económica exclusiva. Que es un arma de doble filo. Sí. Puede ser, pero... Porque puede decir, no le quedó claro Colombia, aquí está y se lo delimito más y no me hable de zona más y menos espacio y no me hable de zona integral y no me hable... Bueno, les propongo algo. Vamos al último punto, que es la demanda de constitucionalidad contra el Pacto de Bogotá. Veamos una nota sobre el Pacto de Bogotá y discutimos el último punto de la estrategia. Atención, el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Mariano Cepina Pérez, inaugura la Conferencia Panamericana. El Pacto de Bogotá es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas suscrito en Bogotá el 30 de abril de 1948 en el curso de la 9ª Conferencia Internacional Americana. El objetivo del tratado es el de imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. También obliga a los países a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el Pacto de Bogotá, los países firmantes le confieren jurisdicción
petición a la Corte Internacional de Justicia para que entre a solucionar casos en los que no se alcance un acuerdo. Este pacto tiene en cuenta medios de solución pacífica de conflictos, como los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el arbitraje y el procedimiento judicial. El Pacto de Bogotá entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y fue registrado ante la ONU. Entre los 21 países signatarios del tratado, solamente 15 lo han ratificado posteriormente. El capítulo 6 del Pacto de Bogotá hace referencia al cumplimiento de las decisiones así. Si una de las altas partes contratantes dejara de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte Internacional de Justicia o un laudo arbitral, la otra u otras partes interesadas, antes de recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promoverá una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, a fin de que acuerden las medidas que convenga tomar para que se ejecute la decisión judicial o arbitral. Bueno, Andrés, ¿cómo has entendido las declaraciones del presidente en torno a esta demanda que se presentaría de constitucionalidad? Bueno, Laura, el argumento de la demanda pues tiene que ver con la lectura que se hace del artículo 101 y de la alusión que aquí ya se comentó a la fijación de los límites de Colombia a través de tratados y de laudos arbitrales. No se mencionan las sentencias de los tribunales internacionales y se agarran un poco de eso para decir que entonces, al tratarse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de una sentencia, pues no se podría aplicar en Colombia por esa disposición del artículo 101. El problema es que el artículo 101 se refiere a los límites establecidos a través de tratados. Y lo que está claro, lo que quedó claro desde 2007, es que entre Colombia y Nicaragua no había tal límite establecido. Luego no podemos decir que la sentencia está modificando un límite que nunca existió, ¿no? Ahora, solo podemos especular sobre la demanda presentada por el gobierno porque el texto no lo conocemos. Sabemos además que hay tal vez 2 demandas ciudadanas de inconstitucionalidad también promovidas contra el Pacto de Bogotá, la admisibilidad de una de las cuales espontanísimas, la admisibilidad de una de las cuales deberá definirse por estos días. Entonces no sabemos cuál es el cargo de inconstitucionalidad que se va a presentar. Lo único que sabemos es que en la versión del Pacto de Bogotá que leyó el presidente Santos hay 2 artículos que según él establecen para Colombia la obligación de aplicar de inmediato los cambios en los límites y en las fronteras. El problema, Laura, es que si nuestros televidentes leen con juicio el Pacto de Bogotá, van a encontrar que no hay ni un solo artículo que hable de límites o de fronteras en el Pacto de Bogotá. Luego tenemos que hacer una especie de especulación aún mayor sobre esos 2 artículos. Bueno, ya volvemos, nos vamos a una pausa y seguimos hablando del Pacto de Bogotá. Seguimos en Canal Capital hablando de la estrategia jurídica que presentó el presidente de la República. Estábamos hablando de la demanda contra el Pacto de Bogotá y aquí hay una pregunta del profesor Jairo Libreros que les manda esta pregunta. Si Corte Constitucional declara exequible el pacto, ¿los límites de Colombia quedarían inmediatamente modificados? Bueno, en primer lugar un saludo a Jairo, por supuesto. Pero a ver, tenemos varios escenarios, ¿no? En primer lugar, tenemos que contestar la pregunta de cuáles son los artículos a los que ha hecho alusión el presidente Santos. Yo ahí votaría como hipótesis que son el artículo 31, que es el que establece un poco los asuntos sobre los cuales se reconocería la competencia de la Corte, y el artículo 50 del Pacto de Bogotá, que es el relativo a lo que sucedería en caso de incumplimiento, ¿no? En segundo lugar, tenemos que tener claridad sobre los posibles escenarios. Un escenario es el de la inexequibilidad, es decir, la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Pacto de Bogotá. Otro escenario es el de la exequibilidad, declararla ajustada a la Constitución. Pero hay un escenario intermedio, que es el de los fallos, las sentencias moduladas de la Corte Constitucional, en los que podría presentarse una constitucionalidad condicionada, que es básicamente una figura que le permite a la Corte decir que se entiende que es
conforme con la Constitución, en tanto signifique esto y no otra cosa. Es decir, es otro ejercicio de gimnasia jurídica. ¿Qué elementos podría tener la Corte, digamos, para orientar su juicio? Yo creo que hay en la Constitución misma algunos indicios de cuáles podrían ser esos principios iluminadores de la respuesta de la Corte. Yo soy un fanático del artículo 9. En contraposición al artículo 4 de la Constitución Política, yo creo que el artículo 9 es el que le abre las puertas al derecho internacional, porque es el único artículo que hace referencia al derecho internacional donde no se usa la palabra ratificado, sino simplemente aceptados por principios generales del derecho internacional, aceptados por Colombia. Y el alcance del aceptado con relación al ratificado es fundamental aquí para poder incorporar en el derecho interno todo el derecho internacional. En ese orden de ideas, creo yo que ¿qué sería lo que se está buscando con la demanda del Pacto de Bogotá? La competencia de la Corte con relación a una decisión ya tomada. No podemos olvidar además que Nicaragua presentó 2 bases de competencia ese 6 de diciembre del 2001, una fundamentada en el 36.1, Pacto de Bogotá, y la otra en el 36.2, que era la declaración de aceptación de la competencia de la Corte, que fue retirada 24 horas antes, cuando la Corte ya había dicho que el retiro 3 días antes no era un plazo razonable. ¿Cuál sería la eventual retroactividad que podría haber del Pacto de Bogotá? Yo no lo sé. Nos quedamos sin tiempo, entonces les hago una pregunta rápida a cada uno, un sí o un no, la respuesta. ¿Ustedes creen que en esta estrategia jurídica se está preparando un desacato del fallo? No. 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 ¿Y la estrategia jurídica en sí plantea algo que podría ser a nivel jurídico considerado un desacato del fallo? Por lo que me están diciendo es que se va a cumplir. ¿A nivel jurídico hay algo que pudiera ser interpretado como un desacato? No. O sea, ninguna razón para que Nicaragua se preocupara. No lo veo. Entonces, la última pregunta del programa es, entonces, ¿para qué la estrategia? Yo arranco, política. Yo creo que es una estrategia para buscar herramientas para poder negociar con Nicaragua. Es una mala estrategia que tiene que ver con política interna para buscar en el mediano plazo una negociación con Nicaragua. Bueno, nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos, les agradecemos todas las preguntas, seguiremos este debate por Twitter mañana por la mañana. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución. Ricardo, arrancamos con usted. Como quiere, Laura. ¿Qué quiere decir el concepto de inaplicabilidad en el derecho internacional? ¿Ha sido utilizado antes? Yo creo que lo que se está haciendo referencia es a unas dificultades que hay para implementar el fallo en su totalidad. Y en ese sentido creo que es indispensable, y al menos es lo que aparentemente muestra el presidente en su alocución, que deben llegar a unos acuerdos para que el fallo pueda ser aplicable. Esto sin desconocer una supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno en esos sistemas jurídicos que gobiernan a los diferentes estados hoy en día. Yo creo que no tiene ningún contenido jurídico, es más un tema, es más un análisis político o
concepto político que quiere dar el gobierno, pero jurídicamente en realidad eso no tiene ninguna consecuencia. Cuando el gobierno dice que es inaplicable el fallo, pero que va a aplicarlo a través de un tratado, lo que está diciendo es, mire, yo soy consciente de que tengo unas obligaciones internacionales que tendré que buscar la forma de cumplir, y que en ese sentido creo que lo mejor para mi ciudadanía, lo mejor para los colombianos, lo mejor para los nicaragüenses es hacerlo a través de la vía de la negociación. Y yo creo que sí es un cambio radical en el lenguaje, claro, porque ve la negociación como una alternativa y ve la negociación como una estrategia. Pero no está, a ver. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es la estrategia jurídica planteada por el gobierno de Colombia para hacer frente al fallo de La Haya. Nuestro hashtag es #inaplicable-fallo. Bienvenidos. Vamos a seguir ejerciendo plena jurisdicción. Que ambos respetemos estas delimitaciones. A mí me eligieron para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Bueno, lo que ha habido en Colombia es una manipulación política de este fallo. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable. Para hablar de la estrategia jurídica presentada por el presidente Santos, aquí en el set de Canal Capital estamos con Andrés Molano, profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Instituto de Ciencia Política, Ricardo Abello, abogado internacionalista, también profesor del Rosario, y Carlos Arévalo, director o presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y profesor de La Sabana. Bienvenidos a los tres. Le voy a pedir a los televidentes que nos escriban, nos manden preguntas. Les propongo algo. Yo considero que era la frontera antes de que saliera el fallo, etc. Yo lo dejo pescar y le permito que ejerza sus derechos en virtud de los derechos que tiene Nicaragua de zona económica exclusiva. Entonces yo creo que en últimas lo que está pasando es que jurídicamente estamos cumpliendo con el fallo. En otras palabras, el fallo es inaplicable, pero lo estamos aplicando. Y lo estamos aplicando desde el 19 de noviembre. Lo que yo creo es que hay que unir el punto 1 y 2 de la locución. Y en ese sentido, lo que se está haciendo referencia es a que hay unas dificultades como consecuencia de que se sobreponen derechos en una misma zona. La zona económica exclusiva donde Nicaragua ejerce derechos económicos con una zona contigua donde Colombia podría ejercer derechos administrativos, fiscales, aduaneros, migratorios. de seguridad, migratorios. Entonces se requiere un acuerdo para poder aplicar el fallo con relación a esos diferentes derechos y cómo se van a aplicar esos derechos por cada uno de los estados en esa zona específica. ¿Y cómo coexisten esos dos? Yo les haría una pregunta, y perdón Laura eventualmente por usurpar el papel de quien hace preguntas en esta discusión, pero en lo sustancial el fallo requiere realmente la instrumentación de esos acuerdos a través del tratado para ser aplicable, o se trata más bien de unos aspectos importantes pero no tan principales como para hablar de la inaplicabilidad del fallo. Porque esa negociación permitiría en efecto regular, eventualmente sincronizar expectativas, establecer unas reglas de juego, evitar posibles conflictos en el futuro. Pero como tal, en lo esencial... Ojalá cerrar la controversia para que no hubiera más. Pero en lo esencial, el fallo sí requiere esa instrumentación. Puede que lo esencial no, es en lo colateral en lo que sí se necesita de pronto. Corríjame si me equivoco, ¿no está haciendo creer de que los límites planteados por la Corte pueden ser transformados a través de esta vía de negociación? Que en realidad yo creo que eso es una vía viable, es decir, si las dos partes que decidieron llevar
el caso ante la Corte Internacional de Justicia, también de común acuerdo en el ejercicio de su soberanía, deciden pactar cuál va a ser el límite y ese límite modifica lo establecido por el fallo. Sí se puede hacer. ¿Usted cree algo posible de que Nicaragua acepte la modificación del límite trazado por la Corte? No, yo creo que el punto de partida forzoso de cualquier aproximación con Nicaragua es indudablemente la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y habrá que diseñar una estrategia de negociación sobre esa base y no sobre la pretensión irreal de que vamos a entrar a discutir la delimitación como si el tal fallo no existiera. No es verdad, pero me parece que hay algo muy interesante que señalar ahí, y es que aunque el presidente habla del tratado, no pronuncia la palabra negociación. Y creo que ya de entrada este primer punto nos permite señalar que hay una deliberada ambigüedad en toda la estrategia que consiste en transmitir un mensaje que aplaca a un sector de la opinión pública, llámese uribismo o cualquier otro nombre, que entiende lo que quiere entender, pero no se le está diciendo a la opinión pública las cosas como son. Es decir, el fallo es inaplicable porque voy a tener que aplicarlo, luego tendré que darme a la tarea de buscar su aplicabilidad. Y eso implica cumplir las obligaciones ante el derecho internacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que se manejan dos lenguajes, no se logran conciliar esos dos lenguajes, un lenguaje político y un lenguaje jurídico, y el gobierno en ese sentido parece ser contradictorio, porque si bien el presidente dice esto no se puede aplicar, pero por otro lado la Cancillería dice, mire, de facto yo sí estoy cumpliendo con lo que me exige el fallo, porque si un pescador atraviesa lo que... Para comenzar el debate, concentrémonos en la estrategia. Hablemos del pasado solamente cuando sea necesario para discutir la estrategia planteada, pero no nos concentremos en el pasado, si la defensa fue buena o mala. Hablemos de lo que sucedió con lo que presentó el presidente de la República. Le propongo lo mismo a los televidentes. Mándenos preguntas sobre la estrategia planteada. Presentemos entonces punto por punto la estrategia. Fueron 4 puntos y uno adicional planteado luego. Empecemos con el primero. Primero, decidimos que el fallo no es aplicable sin un tratado. El artículo 101 de nuestra Carta dice que los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrá modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República. La Corte Constitucional, por su parte, ha dicho claramente que estos tratados, es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia, deben ser siempre aprobados por el Congreso. Como presidente, tengo la obligación de respetar este mandato de nuestra Constitución y lo que ha dicho la Corte Constitucional. Por eso, mi posición es clara y es firme. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, no es y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado.